Hablar de la historia contemporánea es hablar inevitablemente de la violencia política. No se tratan de solo episodios aislados, se trata de procesos que han marcado a generaciones enteras, revelando las profundas desigualdades y fracturas que vive nuestro país. La desigualdad, el racismo, el centralismo y ausencia del Estado en vastas regiones de nuestro Perú. La violencia política son históricas desde el siglo XIX, con guerras civiles, con el caudalismo, hasta las reformas inconclusas del siglo XX. Se configuró un Estado débil e incapaz de integrar plenamente a la población indígena y a la campesina. En este contexto, las demandas sociales no encontraban causas democráticos y muchas veces derivaron en radicalización y conflictos. El conflicto interno armado entre 1980 y 2000 fue una de las etapas más dolorosas. Sendero Luminoso, con su proyecto radical y violento, sumió al país en una guerra interna. El MRTA también mostró episodios armados, aunque de menor alcance. El Estado que debía protegernos, actuó con una respuesta con violencias sistemáticas a los derechos humanos, y esto agravió más la situación. La CBR estimó casi 70,000 víctimas, en su mayoría campesinos, quechua-hablantes de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Casos como Acomarca y Putis simbolizan esa brutalidad y nos recuerda que quienes más sufrieron fueron los más pobres y los más olvidados del país. También quiero hacerles recordar que todos debemos darnos cuenta. Fue este grito desesperado que dividió un país entre un Perú que tiene voz y otro que solo reconoce el olvido del pasado. La violencia no solo fue un acto salvaje, fue una señal de alerta de que decía que había algo mal en nuestra sociedad. Muchas verdades salieron a la luz. Nos dimos cuenta que no todos los peruanos tenemos los mismos derechos. Hay pueblos enteros sin hospitales, sin educación, sin justicia, y que la discriminación y el racismo no son cosas del pasado, son realidades vivas. La violencia no se trata de vivir en el pasado, se trata de recordar para no repetir. Pero nada, absolutamente nada, justifica el terrorismo. Sendero Luminoso no liberó a nadie, asesinó, torturó, desapareció. Y ese Estado, el Estado que debía protegernos, actuó con la misma ferocidad, cometiendo crímenes que aún siguen impunes. No debemos romantizar la violencia, no debemos decir que fue necesaria, porque detrás de cada número hay una historia, un sueño, una familia rota. Pero a pesar de esa adversidad, surgieron nuevas formas de resistencia, las rondas campesinas, la literatura testimonial, la memoria y el arte son expresiones que, como muestran las comunidades, a pesar del dolor, buscaron reconstruirlo. La CBR en 2003 buscó una ruta clara hacia la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, 2 décadas después, esas recomendaciones se quedaron en el olvido. Y es fácil decir, es fácil repetirlo, pero no. El Estado nos dejó a un lado, mientras sufrían muchas personas, nuestros antepasados, abuelitos, que sufrieron mucho. Murieron 70,000 personas y el Estado no hizo nada. Y es importante decirlo, la violencia política no terminó. Se muestran las protestas del 2022 y 2023.
Son evidencias claras que aún persiste un enemigo interno con rasgos territoriales que imiten errores del pasado. Nuestro desafío es claro, es muy claro: reconstruir un país donde ningún peruano, ciudadano, campesino, indígena se vuelva a sentir invisible. No se trata de odiar, no se trata de vivir en el pasado, se trata de recordar para no repetir. No basta con decir nunca más. Debemos construir un Perú justo, donde ningún peruano, como dije, debe sentirse invisible. Y ese Perú empieza aquí, con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y cada una de las instituciones educativas quienes el día de hoy pues han participado en este quinto concurso de disertación.